Hola, una de las dificultades con las que me he estado tropezando durante el desarrollo de estas consideraciones personales ha sido la abundancia de materiales, o sea, simplemente la abundancia de materiales, la abundancia de datos que a mí me resultan interesantes y que creo que son valiosos para poder transmitir una imagen completa de la forma en la que entiendo la astrología y que bueno, tienden a extender y extender, alargar y alargar la exposición. Digamos que son temas de naturaleza muy variada, ¿no? O sea, temas que van desde los conceptos del NAF y el Nefesh, el NAF islámico y el Nefesh hebreo, hasta el principio antrópico de la cosmología, que incluyen desde la alquimia hasta referencias a personajes históricos, desde el concepto de objetividad entre paréntesis de Humberto Maturana hasta observaciones personales que he hecho en el transcurso de mi práctica como astrólogo, en fin, o sea, hay una enorme cantidad de datos, ideas, referencias, que todo el tiempo están luchando por alcanzar en algún momento un lugar dentro de la exposición. Y como digo, bueno, eso extiende y extiende la correspondiente exposición. Y digamos que esa pulsión que me lleva a extenderme no sería tan problemática si no estuviese conviviendo con el deseo de mantener el interés de quienes se acercan a este tema, de quienes se han acercado a este tema, como por ejemplo Rómulo, que fue el iniciador del diálogo, desde el escepticismo, ¿verdad? Quien se acerca desde el escepticismo y quiere tener una opinión sobre la realidad o no del hecho astrológico y ha aceptado el camino de la inmersión antropológica, ¿verdad? Ese camino que describimos en algún momento como la inmersión antropológica, es decir, recorrer el camino necesario para poder ubicarse en la manera de ver el mundo que proporciona la astrología. Entonces, quien desde el escepticismo ha decidido o ha aceptado realizar ese recorrido, puede tener el muy legítimo deseo de llegar con el menor número de desvío al punto en el que por fin pueda hacerse una opinión de ese hecho astrológico, que pueda observar por sí mismo y decir si para él hay algo o no que observar o si esas observaciones se explican a través del pensamiento mágico o el efecto Forer o cualquier cosa de ese estilo. Es decir, es muy legítimo el deseo de lo más rápidamente posible llegar a lo que en Venezuela se hace referencia con lo de el queso de la tostada, ¿verdad? Llegar al queso de la tostada. Y entonces, bueno, las dos cosas conviven, el deseo de extender y la necesidad de brevedad. Entonces me pareció que la forma de resolver esa tensión es abrir este espacio de notas y anexos. Y la idea es que en las sucesivas entregas iré consignando, iré colocando todo aquello que no quiero que se me quede en el tintero, pero que no resulte indispensable, aunque pueda ser útil, para avanzar en el hilo principal de la exposición. Y lo primero que se me ocurrió, o sea, no, ni por ninguna razón en particular, ¿no? Podría haber empezado por cualquier otro lado, ¿no? Pero quiero comentar un poco este, este cuento o esta alegoría de origen sufi llamada Las Tres Perlas, que forma parte de las enseñanzas transmitidas por Rumi, ¿no? Por Jalal Agdi Muhammad Rumi, un maestro sufi particularmente importante sobre el cual seguramente regresaré
digamos que hay mucha riqueza en los materiales en los materiales de Rumi, en los escritos de Rumi. Por supuesto que el personaje es un místico, el personaje es un poeta, el personaje, bueno, en fin, se le puede abordar desde mucha perspectiva, pero también es un gran conocedor de la naturaleza humana, de la psicología humana, y hay intuiciones realmente profundas y que están en sintonía con concepciones contemporáneas con respecto a la organización del ser humano, o sea, de la psicología del ser humano, de la manera de percibir la realidad, de organizar la realidad, en fin, ¿no? Entonces, independientemente de que este cuento o esta alegoría, sería más bien una alegoría que un cuento, este, esté al servicio de lo que serían las enseñanzas de la tradición sufi, las enseñanzas psicoespirituales ligadas al sufismo, creo que puede resultarnos interesante, precisamente para ponerlo en relación con lo que estuvimos comentando en el último material, en la entrega número 11 sobre la Trinidad funcional y la condición no jerárquica de esa Trinidad funcional y la necesidad de los tres elementos, de los tres aspectos que forman la Trinidad funcional para poder producir el efecto o la totalidad a la que hacen referencia y por lo tanto la imposibilidad de observar cualquiera de estos elementos por separado. Es decir, dentro de la Trinidad funcional, cuando concebimos la Trinidad funcional, no podemos concebir los tres aspectos de la Trinidad de forma aislada. Es decir, cada uno de los aspectos de la Trinidad es lo que es por su relación con los otros dos. Por ejemplo, cuando hablamos del azufre, el mercurio y la sal de los alquimistas, el azufre solo existe o solo tiene sentido dentro de esa imagen por su relación con lo que sería el mercurio y la sal. O si utilizamos otra trinidad funcional como la de cerebro rectil, sistema límbico y neocorteza, la función de cada uno de ellos dentro de lo que es la totalidad del cerebro humano solo puede existir como relación con los otros dos, como parte del conjunto de funciones que aportan los otros dos aspectos de la Trinidad. Que es decir, no podemos imaginarnos un sistema límbico solo o un cerebro rectil solo o una neocorteza sola. O sea, la función implica la comunión de los tres aspectos. Son inseparables, podríamos decirlo de esa forma, que son inseparables. Y eso es en buena medida lo que tenemos acá y bueno, vamos a leer el texto y lo voy comentando. Cuando Adán fue creado, Dios ordenó a Gabriel que tomara las tres perlas más preciosas del tesoro divino y que se las ofreciera a Adán en una bandeja de oro, para que escogiera para sí una de las tres. Las tres perlas eran sabiduría, fe y modestia. Adán escogió la perla de la sabiduría. Entonces Gabriel procedió a retirar la bandeja con las dos perlas que quedaban, con el objeto de restituirlas al tesoro divino. Con toda su poderosa fuerza descubrió que no podía levantar la bandeja. Las dos perlas le dijeron, las dos perlas le dijeron, no nos separaremos de nuestra amada sabiduría. No podríamos ser felices y permanecer en calma apartadas de ella. Desde toda la eternidad, las tres hemos sido las tres nobles de la gloria de Dios, las perlas de su poder. No podemos separarnos. Entonces se oyó una voz que procedía de la divina presencia que decía, Gabriel, déjalas y vuelve. Desde aquel momento, la sabiduría ha tomado su sede en la cima del cerebro de Adán. La fe tomó su morada en su corazón.
la modestia se estableció en su semblante. Esas tres perlas han permanecido como las reliquias de familia de los hijos escogidos de Adán, porque cualquiera de sus descendientes que no esté embellecido y enriquecido, que no esté embellecido y enriquecido por estas tres joyas, carece del sentimiento y brillo de su origen divino. Así es el relato contado por Husán, sucesor de Halal, tal como se lo transmitió este último. Esta es una referencia a, o sea, supuestamente Halal Abid Muhammad Rumin, fue sucedido por Husán en lo que sería la dirección de la de la comunidad sufi a la que pertenecía Rumi. Y entonces Husán, luego de la muerte de Rumi, transmitió muchas enseñanzas que supuestamente Rumi le había confiado de manera directa. Entonces hay textos atribuidos directamente a Rumi y hay textos que serían atribuidos a Rumi o que formarían parte de las enseñanzas de Rumi, pero que fueron transmitidos por su sucesor Husán. Y bueno, y en todo caso el texto forma parte de lo que podemos llamar la tradición sufi. Como decía hace un rato, lo primero que me llama la atención, lo primero que quiero destacar, es el tema de la inseparabilidad. O sea, los tres aspectos de la tríada, las tres perlas, no pueden ser separadas entre sí. El punto cumbre de la narración, ¿verdad? El aspecto de mayor dramatismo de la narración es la parte en la cual Gabriel, con toda su poderosa fuerza, intenta regresar la bandeja y no puede, porque no puede disolver, no puede desintegrar la unidad que está formada por esas tres perlas, esos tres aspectos de una totalidad. Me interesa, como digo, destacar el punto porque cuando nos encontremos con cualquier trinidad funcional, cuando vayamos a abordar cualquier trinidad funcional, tenemos que entender que desde la perspectiva del aporte que realizan a la Trinidad, solamente pueden ser comprendidos esos aspectos con relación a los otros dos. Si hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que para mí tendrían que ver con Dios Padre sería el aspecto de máxima estructura, Dios Hijo sería el aspecto de máxima energía y Dios Espíritu Santo sería el aspecto vinculante, aunque dependiendo de la interpretación, ¿no? En otras interpretaciones podríamos entender Dios Espíritu Santo como el aspecto de máxima energía y Dios Hijo como el aspecto vinculante. Pero, en fin, ¿no? Independientemente de la forma exacta en la que establezcamos las asociaciones, porque eso depende a su vez de nuestra interpretación de la teología y no hay nada que nos interese menos en este punto que lanzarnos en alguna discusión de tipo teológico. Lo cierto es que esos tres aspectos solamente se pueden comprender en su relación con los otros dos. No se trata de una trinidad de dioses, igual que cuando hablamos del cerebro humano, no hablamos de tres cerebros, sino hablamos de un sistema que funciona de esa manera, que funciona como una trinidad funcional, como una trinidad en la que cada aspecto colabora para generar la totalidad. Entonces, primera idea, la inseparabilidad de los aspectos que forman una trinidad funcional. La, la segunda idea tendría que ver con el parentesco que creo que hay entre esa trinidad de las tres perlas y, y lo que es esa concepción del cerebro humano en términos de neocórtex límbico y cerebro reptil. No estoy diciendo que Rumi conociera la estructura del cerebro humano, lo que digo es que Rumi estaba familiarizado con una doctrina muy antigua en la cual se distinguen lo que serían las tres proyecciones en la personalidad humana, en la psique humana,
que se pueden rastrear a nivel de origen. O sea, es decir, Rumi conocía esos tres vectores en los cuales se organiza la personalidad humana, la psique humana, y que tienen como base el cerebro triuno, la estructura del cerebro. Es decir, lo que podemos llamar el aspecto visceral, el aspecto afectivo y el aspecto racional del ser humano. Y esta analogía, o perdón, esta alegoría de las tres perlas, aborda esa misma trinidad, esos mismos tres vectores genéricos, desde la perspectiva, claro, de la enseñanza sufi, que tiene que ver con lo que podemos llamar evolución consciente o desarrollo psicoespiritual. Entonces no se trata solamente de describir los, lo que serían los tres centros o esos tres aspectos de la personalidad humana, sino sugerir también algo que se puede hacer con cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, la, la sabiduría que toma asiento en la cima del cerebro de Adán, tiene definitivamente una afinidad con la función neocortical, y tiene que ver con el buen uso de esa función neocortical. Claro, buen uso en términos de esa concepción del mundo que es el sufismo. Y bueno, aquí no nos tenemos que detener mucho. Asociar la idea de la sabiduría con el buen uso de la neocorteza, bueno, no implica un salto particularmente grande. En el segundo caso, en el caso de la fe, ¿verdad? En el caso de vincular la fe con el sistema límbico y con el buen uso en términos sufi del sistema límbico, sí nos tendríamos que detener un poquito más, ¿no? Primero notar que para Rumi el asiento de la fe es el corazón, el lugar en el que la fe se ubica es el corazón, y eso es porque la fe para el sufi, la fe dentro del sistema dentro del sistema sufista, este, eh, no es estar de acuerdo o aceptar un conjunto de doctrinas. No se trata de fe en tal o cual revelación o doctrina. La fe para el sufi es una fe vinculada al tema amoroso, al tema del amor. De hecho, el sufismo se describe muchas veces como el camino del amor. Y la fe está absolutamente asociada, vinculada con esta idea de lo afectivo, con la idea de establecer una relación afectiva, amorosa, con la divinidad. Claro, si eliminamos lo que es el aspecto místico, el aspecto interno, subjetivo de esta concepción de la fe, y nos limitamos a ver los efectos de vivir de acuerdo a esa concepción, es decir, si tratamos de ver este tema de la fe sufi desde afuera, no, nos encontramos con que eso se traduce en una relación amorosa con el mundo, en una relación amorosa con las criaturas, las circunstancias, el ser humano, la realidad que me rodea. Entonces, en este caso, la idea del buen uso del sistema límbico tiene que ver con utilizar la capacidad relacional y afectiva que está asociada al sistema límbico, en lo que podemos llamar la sintonía amorosa o la sintonía de afectividad positiva, ¿no? De afectos positivos. Claro, o sea, no se trata de defender o criticar la concepción de que usar bien el sistema límbico implique vivir en armonía y en paz con la gente, cosa que bueno, que no deja de sonar sensata, pero digamos que sí, metiéndonos dentro de lo que es la concepción sufi, podemos entender que en esta alegoría de Rumi, la idea de la fe, este, tomando asiento en el corazón, es una manera de aludir a el uso de la capacidad límbica o del vector límbico de la personalidad humana, en esa sintonía amorosa afectiva. Que además, por supuesto, tiene un carácter trascendente porque estamos, en este caso, dentro de un contexto, como decía antes, psicoespiritual, ¿no? Un contexto de orientación religiosa y mística.
más que religiosa, mística. El sufismo es en primer lugar una forma de misticismo que una religión en el sentido organizado y convencional de la palabra religión. O se puede entender el sufismo como religión solamente si nos quedamos con el origen etimológico de la palabra religión, si hablamos de la función asociada a la palabra religare, ¿no? La palabra que está en la base de la religión y que tiene que ver con experimentar el vínculo entre los distintos, o sea, el vínculo con el prójimo y con la totalidad, ¿no? La religión como algo que nos permite revincularnos con el otro y con el universo, pues, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, el sufismo sería una religión, como todo misticismo implicaría religión, pero en el sentido convencional de religión organizada no podemos decir que el sufismo sea una religión. Bueno, de eso quizás hable en otro momento. Pero bueno, lo cierto es que creo que queda claro esa idea de asociar esa fe que toma asiento en el corazón de Adán con lo que sería el vector de la personalidad humana que podemos vincular al sistema límbico. Luego está el último, que es la modestia, ¿verdad? La modestia que toma asiento en el semblante de Adán. Allí tenemos que primero entender el significado de la palabra modestia, tal como está siendo usado en este texto, y ahí nos puede ayudar el diccionario. Cuando uno habla de modestia, el uso común de la palabra modestia suele ser el segundo significado que se le asocia en el diccionario, la cualidad de humilde, la falta de engreimiento de vanidad, ¿no? Cuando uno dice que una persona es modesta, normalmente se refiere a este segundo significado. La idea de que tiene medios modestos también nos puede sugerir la idea de pobreza, la idea bueno, de escasez de medios. Es decir, la persona que hace algo con medios modestos sería la persona que hace algo con pocos medios, ¿no? Esa idea de pobreza, escasez, estaría también vinculada al uso común que se hace de la palabra. Pero como virtud, y es como virtud que es utilizado en este texto de las tres perlas, como virtud teológica, como virtud relacionada al campo, al lenguaje especializado de lo psicoespiritual. La virtud asociada a la modestia es moderar, templar, reglar las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su estado según lo conveniente a él. Es decir, la virtud tiene muchísimo que ver con el tema del autocontrol. O sea, la idea de controlar la propia visceralidad, los propios impulsos, es la persona que es capaz de moderar esas acciones, ajustándola a las normas, reglas considera apropiadas, es decir, la persona que es capaz de imponerse sobre su propia visceralidad, sobre su propia impulsividad, sería la persona modesta. Y entonces resulta que cuando o sea, si entendemos que el peligro asociado a lo visceral, que lo que podemos llamar la sombra del aspecto visceral del cerebro reptil, tiene que ver con la agresividad, tiene que ver con la actuación impulsiva y reflexiva, y que ese tipo de manifestaciones tienen una relación inmediata con la expresión facial, es decir, la persona que está dominada por la ira, refleja la ira en el rostro, ¿no? El rostro es algo que inmediatamente se transforma de una manera instintiva, básica, cuando la persona se deja dominar por esta dimensión impulsiva. Entonces, la modestia, o sea, la modestia que toma como asiento el semblante de Adán, nos está hablando del tema del autocontrol de esta dimensión visceral. Claro, otra vez, volvemos al punto de que, o sea, puede ser discutible que ese autocontrol, ¿verdad? Que ese mantener el constante control de los impulsos,
esa imposición de la modestia como factor que regula los impulsos, sea la manera más sabia y la mejor manera de relacionarse con ese aspecto de la personalidad, con ese vector de la personalidad que podemos asociar al cerebro reptil y que tendría que ver con el aspecto visceral, ¿no? Ese aspecto de máxima energía. Pero, de nuevo, dentro de lo que es la concepción sufi, es así. O sea, dentro de la concepción sufi, la persona tiene que utilizar el aspecto neocortical para ser sabio, para cultivar la sabiduría. Tiene que utilizar el aspecto límbico para desarrollar un vínculo amoroso con el universo del cual forma parte. Y tiene que utilizar o relacionarse con este vector visceral de tal manera de que esté bajo control, de que esa energía se pueda utilizar, como dice en el diccionario, ajustando o conteniendo esas acciones en los límites de su estado según lo conveniente a él. Es decir, entender cuándo puede y no puede actuar, controlar esa... O sea, no se trata de desvincularse, en ningún caso la modestia estaría diciendo desvincularse de esta capacidad para actuar. Recordemos que el tema de la acción es lo que está vinculado a lo cardinal o a lo visceral, a este aspecto del cerebro reptil. No se trata de desvincularse de la acción, pero sí de ser capaz de ajustar la acción a esto que se considera lo que es conveniente, lo que cuadra a cada situación, a cada momento. Entonces, algo así como controlar el aspecto visceral, cultivar el potencial afectivo, amoroso, del aspecto límbico, y cultivar el aspecto de sabiduría, de pensamiento racional informado de la neocorteza. Eh, Insisto, pues no se trata de que Rumi conociera la estructura del cerebro triuno, sino simplemente que en esta historia de las tres perlas se está desarrollando una idea, se está trabajando sobre una idea que tiene como base ese conocimiento de lo visceral, lo afectivo y lo racional como tres vectores básicos del ser humano. Recordemos que aquí hay también una separación entre lo que se llaman, ajá, ¿dónde está por acá? Ajá, los hijos escogidos de Adán, es decir, aquellos que conservan esas tres perlas como reliquias de familia, que serían los hijos escogidos de Adán, y el resto de la gente, en la cual se pueden distinguir esos mismos tres aspectos, pero digamos que en la cima del cerebro no hay sabiduría, en el corazón no hay fe, y en el semblante no hay modestia. Es decir, eventualmente pueden errar en el uso de su cualidad neocortical, divorciarse del vínculo afectivo con el entorno, tener una relación no amorosa con el entorno, o dejarle rienda suelta este, a lo que sería el aspecto visceral. Es decir, son personas que estarían en lo que para el sufi es algo así como la condición animal del ser humano. O sea, dentro del sufismo el ser humano trasciende su condición animal precisamente a través del esfuerzo consciente sobre sí mismo que le lleva a cultivar determinadas habilidades, ¿no? O sea, digamos que un poco de manera muy genérica eso tendría que ver con la concepción sufi de lo que se entiende como evolución consciente. Pero lo que me interesa destacar es que aquí hay una concepción antropológica, o sea, del momento en el que se utiliza a Adán como imagen, hay una concepción antropológica que podemos separar en dos aspectos. O sea, uno que tiene que ver con la constitución que se está atribuyendo a esa realidad antropológica, es decir, se considera al ser humano movido o definido a través de estos tres vectores, que como dije antes, es algo muy antiguo, no podemos encontrar ecos de estas mismas concepciones
en los oráculos caldeos, en las enseñanzas pitagóricas, bueno, en fin, ¿no? Digamos que hay una larguísima tradición de este tema de la concepción triuna de la psique humana. Pero como digo, hay dos aspectos, uno que tiene que ver con lo que sería la descripción antropológica y otro que tiene que ver con la concepción de qué debe hacer el ser humano o cómo debe el ser humano relacionarse y manejar esos tres vectores de la psique con los cuales está, o sea, con los cuales está en relación continua, ¿no? Esa sería la idea. Y bueno, nada, lo dejo hasta acá porque como dije, esto tiene como objetivo simplemente que no se me queden cosas en el tintero, o sea, en el hilo principal no tenía espacio y si me ponía a meter esto dentro del hilo principal, o sea, prácticamente se comía alguno de los materiales que hiciera. Entonces, como decía al comienzo, pues voy a hacer esto. Cada vez que haya alguna idea o alguna referencia o algún material que me interese compartir, pero que crea que no va a tener un lugar dentro de nuestro hilo principal, entonces, bueno, lo coloco aquí como una, como una nota o como un anexo.